Hola, hola, buenos días. Momento de arrancar la segunda edición de su programa Apaga y vuelve a encender, un espacio para el humano en la tecnología. Les recordamos que nuestra señal en vivo sale por Planeta Latino Radio Web, el punto fascinante de la radio, y el episodio de hoy se titula 16 millones de colores. Hoy nos acompañan dos invitados de lujo. Tenemos en cabina ya con nosotros al periodista y gestor turístico Eduardo Monzón y al fotógrafo y músico Francisco Terán. Muchas gracias, muchachos, por acompañarnos el día de hoy. En los controles nos acompaña como siempre Carlos Márquez, conducción y producción José Luis Mendoza, musicalización del episodio del día de hoy José Luis Mendoza, dirección Soraya Maravé. En redes sociales nos pueden seguir y conseguir como Apaga y vuelve a encender. Estamos en redes sociales y también en la versión podcast para quienes no nos puedan escuchar en vivo, y a través de las redes sociales de Planeta Latino Radio Web para aquellos que nos quieran escuchar en vivo semana tras semana. También pueden conectarse a nuestra página web planetalatinoweb.com o en la tienda de Android descargar la aplicación para escucharnos. Este programa es presentado por el Centro Latinoamericano de Investigaciones sobre Internet, tendiendo puentes entre la sociedad y el saber. Lo dejamos con un poco de música y volvemos. Comenzamos así nuestro segundo episodio de Apaga y vuelve a encender. El día de hoy, para aquellos que tenemos un poquito más de recorrido, de kilometraje, vamos a hablar el recorrido de las pantallas, de los monitores, de los televisores. El episodio de hoy se denomina 16 millones de colores. Y es un poco porque vamos a hablar sobre la imagen digital o la fotografía digital. ¿Sabían ustedes que el ojo humano solamente es capaz de percibir 10 millones de colores? O, lo que es lo mismo, 10 millones de tonalidades de colores, ¿no? Porque colores sabemos todos el ciclo cromático, hay los primarios, secundarios, etcétera. Pero cuando vamos a tonalidades, que quizás los hombres no somos tan expertos en reconocer distintos tipos de verde, solamente podemos reconocer 10 millones. Les decía lo del kilometraje porque en algún momento de la historia, cuando empezaron a salir los monitores a colores, muchos recordarán los VGA y los Super VGA. Y allí empezó como una carrera un poco armamentística con respecto a la tecnología sobre qué marca o qué protocolo podía transmitir más cantidad de colores. Y el Super VGA, que es medianamente el que se conserva hoy en día todavía, llegó a transmitir 16 millones de colores. De allí el nombre de nuestro episodio. Para ser más exacto, 16.7 millones de colores. Entonces llegó un punto en que la tecnología se volvió absurda. ¿Para qué transmitir más colores si el ojo humano no era capaz de percibirlo? Era solamente un derroche de dinero en tecnología que no tenía una real capacidad. Pasamos entonces al tema de la resolución. Ya no se buscaba tema de cuántos colores, sino la resolución. Seguramente se suena el HDMI, HD, 4K, que hoy en día son tan populares y escuchamos tanto, ¿no? Seguimos con los mismos 16.7 millones de colores, solamente que ahora vamos por más resolución o por equipos que consumen menos energía, que son los famosos equipos LED, que tienen el mismo rendimiento pero con menos consumo de energía. Ahora, seguramente a ustedes como a mí les ha pasado que ven un paisaje o una imagen hermosa, sacan lo que tenemos a mano, que muchas veces es un smartphone, para tomar una foto, y lo que vemos en la pantalla de nuestra cámara o nuestro teléfono es decepcionante. No tiene nada que ver con lo que estamos viendo de manera real, en directo, en carne viva. Muchas veces, seguramente ustedes como yo, piensan, bueno, culpa es de mi teléfono o de mi cámara que no tiene el lente correcto o el ángulo correcto, o yo que no sé usar todavía de la manera correcta esta cámara o este teléfono para sacar lo mejor. Y allí vamos a dar introducción a nuestro primer invitado, Francisco, que es fotógrafo, además de músico y profesor de fotografía. ¿Qué crees tú que tenga que ver esto que llaman el lente o el ángulo del fotógrafo para obtener estas imágenes que se parezcan a lo que nosotros vemos en la realidad? Bueno, primero que nada, buenos días, José Luis, por haberme invitado al programa. Y bueno, referente al tema que estás comentando, esto tiene que ver con el rango dinámico que permite el sensor capturar el sensor de las cámaras digitales.
porque recordemos que actualmente la fotografía es digital. Esto es un problema que no se presentaba, por ejemplo, con la fotografía analógica, porque simplemente en la película fotográfica era muy capaz de captar toda la información, ¿verdad? Con mucha fidelidad a la realidad. Pero en la fotografía digital lo que pasa es que en vez de película, las cámaras trabajan con el sensor. ¿Qué es el sensor? Viene siendo algo así, haciendo una analogía con el sistema óptico de los seres humanos. Viene siendo algo así como el nervio óptico, ¿verdad? El lente viene siendo como el ojo. Entonces la luz entra por el lente y del lente pasa al sensor. En el sensor se traduce toda esa información que entra en luz y se convierte en bits digitales. Entonces allí es donde se transforma la fotografía de luz a digital. De esta manera, el tamaño del sensor es algo que influye mucho en cómo la cámara va a percibir esa realidad que estamos viendo con nuestros propios ojos. Quiero hacer una mención al fotógrafo Ansel Adams, un fotógrafo norteamericano de los comienzos de la fotografía. Él era un especialista en paisajes y él fue uno de los primeros teóricos en hacer la escala de grises, la escala de blancos, ¿verdad? Que empezaba desde el negro hasta el blanco puro. Entonces él determinó que aproximadamente el ojo humano puede captar 20 pasos de luz. O sea, 20 pasos, que negro, menos negro, luego se va acercando al gris, luego un gris con un poco más de blanco hasta que llega al blanco puro. De este modo, tomando en cuenta que el ojo humano tiene una capacidad de 20 pasos de luz aproximadamente, hacemos una analogía ahora con las cámaras digitales, y las mejores cámaras digitales, esas que valen $2,000, $3,000, tienen aproximadamente una capacidad para captar unos 14 pasos de luz, o sea, se están quedando cortas. Entonces, ¿qué hay que hacer allí en ese caso? Uno tiene que saber manejar bien el triángulo de exposición, que es el ISO, la velocidad de obturación y la apertura de diafragma. Y muy importante, tratar de siempre capturar las imágenes en formato RAW, no en JPG, para entonces en un editor de imágenes, ya sea Photoshop, Lightroom, o hay muchos más, pero esos son los mejores, tratar de sacar esa información que está allí en digital, para que al final el resultado se parezca a lo que ven nuestros ojos. Pero, Francisco, a ver, tiene que haber alguna forma, discúlpame mi ignorancia y el atrevimiento, lo que voy a decir a continuación, de que alguien con un equipo que no sea de $2,000 saque una foto por lo menos decente. Claro, digamos, que se puede, ¿no? Claro que se puede. Por eso dice énfasis en lo del triángulo de exposición. Okay. Porque hasta con un teléfono, uno, claro, siempre va a haber limitación porque el sensor de una cámara profesional es mucho más grande que el sensor que tiene un teléfono. Pero si uno maneja el triángulo de exposición, uno utiliza el llamado modo pro, entre comillas, que tienen las cámaras de los teléfonos, y allí uno puede configurar los parámetros para hacer una foto más parecida a lo que estamos viendo en la realidad con nuestros propios ojos. Exacto. Yo me imagino que tú, como todos, te lleve a llegar por Instagram esta cosa que dicen los tips: no tomes fotos como un turista perdido. Sí. Que básicamente se concentra mucho como en el ángulo, ¿no? Se concentra en el ángulo. Entonces, ¿cuál crees tú que sería un truco rápido que podamos darle ahorita para que la gente tome fotos y no parezca un turista perdido? Ok, bueno, eso ya aquí entramos no en la exposición de la foto como tal, sino en la composición, ¿verdad? ¿Qué es la composición? Es la manera como se ordenan los elementos en la foto, para que esto también aplica en pintura. De hecho, son normas, leyes, entre comillas, que vienen de la pintura a la fotografía. Eso es la manera en cómo se organizan los elementos dentro del encuadre. El encuadre es todo lo que está dentro de la foto. Entonces, lo que se busca con esto es siempre darle protagonismo a un elemento. Ya puede ser una persona, puede ser un animalito, puede ser un objeto, puede ser un edificio, puede ser un carro, puede ser lo que uno considere que uno quiera que tenga protagonismo en ese momento, en esa fotografía. Entonces, la principal regla, la más sencillita, es como que la regla de los tercios. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si estamos fotografiando un paisaje en horizontal, tratamos de que, utilizando la cuadrícula que sale en la pantalla de la cámara, utilizamos los dos tercios inferiores para el piso y uno para el cielo, si queremos destacar algo que está en el piso, en la tierra, en el cielo, en el suelo o la tierra.
Ahora, pero si queremos destacar algo que está en el cielo, ya sea un atardecer bonito y queremos protagonizar las nubes o un avión que está pasando o un pajarito, entonces lo que hacemos es dejar dos tercios para el cielo y uno para la tierra. Igual aplica para fotografiar, por ejemplo, en la playa un barco. Uh-huh. Si el cielo está como que sin nubes, así sin algo muy llamativo, uno deja solo un tercio para el cielo y 2 tercios para el agua donde está el barco. Ahora, cuando tomamos fotos con el teléfono, ¿tú eres team horizontal o team vertical? Depende. ¿De qué? Depende de lo que me pida la foto, lo que me pida el momento. Okay. Ahora, también depende porque la fotografía en sí es un lenguaje. Okay. ¿Verdad? Entonces, es algo que está implícito. Pero, por ejemplo, si yo hago un retrato, vamos a suponer, yo te hago un retrato a ti. Okay. Te hago 2 retratos, okay. Uno en horizontal uh-huh. y uno en vertical. Son exactamente iguales, pero uno vertical y otro horizontal, okay. ¿Verdad? Yo le muestro esos retratos a alguna persona, vamos a suponer que te lo hice con un fondo negro muy neutral. Okay. Y la mayoría de las personas probablemente van a coincidir en que les gusta más el vertical. ¿Por qué? Porque el horizontal no está mostrando nada adicional que le dé aporte valor a la foto. Entonces depende mucho. Ahora, si yo te hago un retrato horizontal en la playa, que se vea al fondo un barco, un atardecer, una montaña, ya allí la cosa cambia porque ya hay más elementos para leer. Porque perfecto. Es eso, aunque no sea una lectura gramática, okay. Hay todo un lenguaje allí en la fotografía. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ya estamos aprendiendo algunos tips con Francisco. Síganos escuchando a través de la señal de Planeta Latino Radio Web, el punto fascinante de la radio. Y para aquellos que no se puedan unir en vivo a través del podcast, que pueden conseguir en cualquiera de las plataformas de audio para que consigan hoy en día. Un poco más de música y volvemos. Aquí seguimos aprendiendo un poco con Francisco en el espacio anterior de esto que llamamos la mirada del fotógrafo, ¿no? Aprendimos bastante. Y bueno, para quienes se están uniendo a nuestra señal en vivo, les recuerdo que el día de hoy estamos hablando un poco con respecto a la fotografía digital. Ahora, ¿qué pasa cuando el fotógrafo, además de que quiere capturar con esto que tú más o menos venías diciendo, Francisco, una imagen hermosa? Esa imagen es un atractivo turístico, es decir, ya no estamos hablando de un retrato, ya no estamos hablando quizás de un detalle, sino de un atractivo turístico, ¿no? Y más allá que Francisco, quiero dar la presentación y la introducción a nuestro segundo invitado del día de hoy, Eduardo, quien ha venido trabajando con temas turísticos y tiene una comunidad a través de internet gigantesca que has trabajado, que has cultivado y que te has ganado, y mucho en torno a través de la imagen turística. Entonces, tomando un poco lo que nos comentaba Francisco, que tú seguramente escuchaste, Eduardo, cómo esa fotografía turística nos puede ayudar, más allá de crear una comunidad como la que tú tienes, a aportar también al turismo nacional. Esa sería la pregunta. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Súper interesante lo que nos comentaba aquí el fotógrafo. Y fíjate que todo está de la mano, porque la fotografía es una herramienta. Siempre lo ha sido, pero hoy muchísimo más, para activar esa curiosidad de la gente por conocer lugares, por captar momentos, monumentos, obras de arte, etcétera, etcétera, y para promocionar, ¿no? Y para dar a conocer. Y creo que cuando estamos de viaje, cuando cualquiera de nosotros va a conocer algún lugar, queremos tomar fotografías para que nos queden esas memorias, esos recuerdos, pero que también, qué interesante es saber qué hay detrás de esa fotografía, cuál es la historia de ese lugar que estás visitando, qué representa esa obra que algún artista pudo haber creado. Entonces hay una mezcla allí que resulta fascinante, ¿no? Entre ese conocimiento que puede tener cualquier lugar turístico y entre esa fotografía que nos va a permitir, entre otras cosas, bueno, documentar, promocionar, crear incluso, bueno, toda una imagen, ¿no? de algún destino. Entonces yo creo que se relaciona de muchísimas maneras. Y esto que estamos planificando hacer, aquí me voy a adelantar, ¿no? Aunque no lo hayas contado, de hacer un recorrido que combine la fotografía con esa visión turística, ¿no? Te ayuda o puede ayudar a cualquier ciudadano a involucrarse de una manera diferente con un lugar, aunque siempre pases por ahí, aunque siempre pases en carro. Claro, pasa? Pero un poco más allá de este spoiler que acabas de darnos aquí ahorita. Yo siempre me adelanto. Mala maña.
vaya un poco de ese spoiler. Tú tienes tiempo haciendo recorridos turísticos y Sí. educando a la gente de Valencia, en este caso, quizás más que en otros lugares, sobre la historia, el significado. ¿Tú incluyes la imagen dentro de estos recorridos o es solamente un aspecto cultural que estás utilizando? Siempre les decimos que la fotografía es una herramienta para activar esa curiosidad. Ok, Es un vehículo que nos puede conectar. ok, Entonces, claro, porque ¿qué pasa? Hoy en día todos vivimos a través de nuestro celular. exacto. Hay un deseo permanente, casi que generalizado, de generar imágenes y de compartirlas en cualquiera de las plataformas que sea que usemos. Por ejemplo, yo soy súper fanático de Instagram. Ok, Entonces, bueno, es un poco decirle a la gente, llévate la imagen, llévate la foto de los 1000 likes, llévate la foto instagramiable, pero llévate un valor agregado, llévate algo más. Entonces, de cierta forma, vamos combinando esas dos cosas. Y que además, que se genere un efecto multiplicador. Que esa foto bonita que tú tomaste en una plaza, frente a una escultura, frente a un lugar histórico, que alguien diga, ay, qué bonita esa foto. Ah, mira, no, pero es que yo la hice en una actividad cultural, una actividad turística, que aprendí esto. Entonces que el otro diga, yo también quiero esa foto y yo también quiero vivir la experiencia. claro. Entonces es una forma en la que estas dos actividades pueden convivir y relacionarse de una manera súper positiva. Y fíjate que dijiste algo muy interesante, Eduardo, que alguien más diga, ¿no? Yo viví una experiencia hace unos años, estaba viendo un show buenísimo de fuegos artificiales por Año Nuevo y me pasé, yo creo que unos buenos 10 minutos grabando con mi teléfono y más nunca en la vida he visto ese video. Ni yo ni más nadie, o sea, esto quedó allí. Y eso a mí me sirvió a la reflexión porque, mira, no vi el show realmente, yo estaba pendiente, era que quedara bien en cámara, que no sé qué, no lo disfruté para algo que más nunca vi. O sea, ni lo viví en el momento, ni lo viví después. Entonces quizás la fotografía, en el tema turístico específicamente, tiene igual, o sea, tiene un valor cuando lo comparto, cuando lo publico, y adicional, que es un poco el spoiler que estabas dando, que podemos sumar a que la mayor cantidad de personas quieran visitar ese destino porque yo tomé una foto bonita. Exactamente, se genera un efecto multiplicador Exacto. que además tiene como ese propósito de dar a conocer un lugar, pero también de promover, en este caso en nuestro país, todo eso que ha estado ocurriendo, que es querer lo nuestro, que es Exacto. apreciar nuestra cultura, que es apreciar nuestra ciudad, nuestros paisajes urbanos, nuestros artistas, con profundidad. Más allá de eso, la simple foto bonita. Yo creo que hoy en día estamos trabajando un poco sobre eso. Venezuela es mucho más que una foto bonita. Sí. No, y hay un tema que también como que somos muy tradicionalmente el turismo, por lo menos mi percepción, playa, Salto Ángel, pero no ciudad. Entonces la gente que se queda en Valencia porque no puede salir, no tiene dinero, lo que sea, como que no tiene nada que hacer. Y en Valencia hay muchas cosas que hacer. Cada lugar te ofrece algo nuevo y yo creo que todos aprendimos un poco de eso, quizás a las malas, durante la pandemia. Claro, Cuando no podíamos salir de la casa, aprendimos a valorar todo, la calle que estaba enfrente, el árbol que Exacto. te da sombra, el parquecito, los pajaritos. Entonces, estamos tanto tiempo inmersos en un espacio que no aprendemos a valorar. Por ejemplo, en estos días estaba escuchando una entrevista de Carlos Cruz Díez, por algo que también estoy preparando relacionado a esto. ok, Y él decía que su trabajo se había basado en hacer que la gente apreciara el color, porque vivíamos inmersos en un color, vivimos en un mundo que está lleno de colores, pero es normal, están ahí y no los vemos de una manera distinta. Entonces, se trata de eso. ¿Qué pasa cuando nos dedicamos a apreciar cosas que están allí muy cerca de nosotros, pero que nunca nos hemos detenido a observar? Te iba a dar un ejemplo que es eso. Tú puedes pasar por una avenida todos los días, en la mañana y en la tarde, cuando vas y vienes del trabajo. Pasas en carro, pasas en el autobús, pero pasa un día a pie. claro. Detente, observa y te aseguro que vas a vivir una experiencia completamente distinta, vas a aprender cosas nuevas y si hay alguien que te puede facilitar algún tipo de información interesante sobre algún lugar, vas a vivir una experiencia súper sencilla, económica, que no te va a quitar demasiado tiempo, pero que te va a regalar un montón de ideas nuevas y te va a hacer que valores de una manera distinta ese espacio. Mira, en todo el tiempo que tienes trabajando como gestor turístico y con las cientos o miles de personas que has podido llegar, en Valencia concretamente, ¿cuál crees tú que es la esquina o el punto menos valorado y más hermoso que la gente pasa así como por desapercibido y no debería? Bueno, en realidad todo O el alguno. centro de la ciudad. Bueno, vamos a hablar Ajá. en general primero, pero nosotros comenzamos a trabajar en esto con el propósito de modificar un poco ese
esa visión tan negativa, esos prejuicios, esos paradigmas tan negativos que existían sobre el centro de la ciudad, todavía existen, pero han ido cambiando. Okay. Del mismo Valenciano sobre el centro de la ciudad. Que en cualquier lugar del mundo, el centro de una capital, el centro histórico, es el lugar donde esa ciudad nació, donde Claro. está el origen, donde está la raíz de la cultura, donde La están los historia. edificios históricos, donde está el origen de toda la ciudad. Y es un lugar que generalmente se le da ese valor, se le da ese prestigio que tiene, porque es un lugar para eso, para el encuentro de la cultura, para el arte, para el turismo. En cambio, el valenciano iba al centro a comprar telas, a comprar zapatos y ya. En nuestra forma de ver la ciudad no estaba contemplado, voy a ir a hacer un paseo histórico, voy a ir a hacer una visita guiada, cultural. Entonces, y era eso, era bueno, voy al centro a comprar cualquier cosa, hacer cualquier diligencia, apurado, porque este lugar hay inseguridad, hay mucho ruido. Sí, exacto, no hay nada que ver. Y de repente nos comenzamos a llevar a personas al centro y los paramos en la Plaza Bolívar, a aplicarles el monolito que está ahí, el monumento de la Plaza Bolívar. Y la reacción de las personas era, no puede ser que yo tengo toda la vida viniendo a este lugar o viviendo en esta ciudad y yo nunca me había parado ni 5 minutos a ver este monumento y no sabía lo que significaba. Entonces ahí tú dices, bueno, ya se va cumpliendo el propósito, que es ese clic Claro. en nuestra mente. Pasar por una plaza tan bonita como la Plaza Sucre, por ejemplo, que está rodeada de unos edificios bellísimos, con una historia también súper interesante, que tú te puedas sentar ahí 5 minutos a disfrutar de ese ambiente, ese silencio, y que sepas todo lo que ha pasado ahí durante tantos años, te cambia entonces esa visión. Entonces yo te hablaría de eso, de la Plaza Bolívar, de la Catedral de Valencia, que tiene una historia tan interesante, y pasa un poco lo mismo. La gente, bueno, sí, la catedral siempre está ahí, a lo mejor he ido, eres o no eres católico, a lo mejor has entrado alguna vez en tu vida, pero no sabes tantos detalles artísticos, arquitectónicos, hasta históricos, los personajes que están allí sepultados. Entonces, bueno, es cuestión de que la gente pueda conocer toda esta historia de una manera divertida, de una manera más amena, y bueno, y automáticamente la visión cambia. Nunca vas a ver esos lugares de la misma manera. ¿Cuál crees tú que la gente se impacta más cuando te dice, wow, Eduardo, gracias por enseñarme este sitio, porque de verdad para mí era nada que ver? Mira, hay un edificio que está frente a la Plaza Sucre, que es el Ok. edificio de la Universidad de Carabobo, el Claro. Centro de Interpretación. Antigua Facultad de La Derecho. antigua Facultad de Derecho, así es, hoy en día es el Centro de Interpretación. Ese es uno de esos lugares, te puedo hablar de muchos, pero ese es muy sorprendente. La Ok. gente que nunca ha entrado dice, wow, yo no podía creer, o sea, no puedo creer que en Valencia hay un lugar tan bonito, Es que es bellísimo. tan interesante, Yo no porque sé yo si nunca están había entrando para entrado. ninfo, están dejando entrar para ninfo. A veces está abierto. Es una belleza. Es una belleza cosa ese de otro edificio. mundo. Es increíble. Eso es uno de los lugares. También, por ejemplo, San Blas. Ir a San Blas, a un lugar como la Plaza La Glorieta, Que están los cañones. que están los cañones, que es una plaza que está dividida por la mitad, que está una escultura ahí súper bonita que se llama la Minerva. Y nos dicen eso, oye, gracias, porque si no hubiese sido por ustedes, jamás en la vida yo me hubiese parado en esta plaza, en el medio de San Blas, en la calle Colombia, a conocer su historia, porque estamos hablando de que tiene historia desde, imagínate, 1820 para acá. Entonces, no se trata a veces de que sean lugares wow, monumentales, extraordinarios. Siempre hablamos de que Valencia y en general Venezuela no tiene una arquitectura colonial demasiado monumental. Pero eso tiene que ver con nuestra historia. Venezuela era una capitanía general, no éramos un virreinato como bueno, en Colombia, aquí, exacto, que tenían aquellas edificaciones, aquellas catedrales espectaculares. Venezuela tenía edificaciones muy modestas, por ejemplo, casonas coloniales como la Casa de la Estrella, una casa muy sencilla, pero imagínate la magnitud de la importancia de la historia que tienen esos lugares, que ahí se dividió la República de la Gran Colombia y ahí nació Venezuela como república. Entonces, eso es lo que tiene Valencia, lugares de repente muy modestos, muy sencillos en arquitectura, pero cargados de una historia muy importante para todo nuestro país. Y que al fin y al cabo es nuestra historia. Es la La de historia. Perú era de los peruanos, la de Colombia era de los colombianos, la nuestra es la nuestra. Y la nuestra es la de ellos. Además. Porque todo lo que pasó aquí en Venezuela Claro. y en Valencia tiene una repercusión en toda nuestra región. Y es una historia súper interesante. Todo lo que pasó todo lo que nuestra guerra de independencia tuvo como repercusión en Colombia, en Ecuador, en Perú. Y después, cuando se desintegra Colombia, nuestros personajes, Bolívar, Sucre, todos ellos fueron personajes que tuvieron repercusión en todo el continente. Personajes de Puerto Cabello como Juan José Flores, ahí la gente no sabe, el primer presidente de Ecuador
fue un venezolano de Puerto Cabello, Juan José Flores. Ah, fíjate, no sabía. Sí, entonces son las cosas que tú dices, ¿por qué nosotros no conocemos eso y por qué no somos un poquito más hechones con eso? Si nos gusta ser hechones con otras tantas cosas, ¿Qué está con esto? porque esto no, Claro. que es tan valioso y que a tanta gente de otros lugares les interesaría conocer. Oye, qué conversación tan sabrosa estamos teniendo hoy con nuestros invitados Eduardo y Francisco. Les recuerdo que nos están escuchando en la señal en vivo de Planeta Latino Radio Web, el punto fascinante de la radio. Lo dejo con un poco de música y volvemos. Y seguimos acá con Apaga y Enciende, lo humano en la tecnología. Ya por ahí nos dieron spoiler del tema central del día de hoy, pero bueno, vamos cerrando un poco ya el programa del día de hoy, el episodio 16 millones de colores. Y vamos a conversar un poco sobre un evento que está organizando el Centro Latinoamericano de Investigaciones sobre Internet, que lo llamaron Digitaliza tu Ciudad. Mucho hemos oído quizás a través de redes sociales el tema de ciudades inteligentes, estas ciudades donde todo está conectado a Internet, los semáforos, los cajeros, donde tú puedes pagar todo, literalmente todo desde tu teléfono, sin tener que utilizar ni siquiera pago móvil, tarjeta ni nada, los impuestos, una bebida en una máquina expendedora, etcétera. O sea, todos estos beneficios que nos plantea el futuro y que evidentemente ya hay algunas ciudades donde se está empezando a implementar. Pero para llegar a este estadio de ciudad inteligente, para llegar a donde están ya algunas ciudades, tenemos que pasar primero por algo que se llama la digitalización, que no es otra cosa que disponibilizar o que los recursos se encuentren en Internet. Ponemos el ejemplo de los turistas. Muchos turistas cuando van a ir a un destino quieren ya de antemano poder alquilar desde su país de origen, su ciudad de origen, contratar el hospedaje, alquilar un carro, moverse, ver una visita previa de manera virtual del sitio del destino donde van a llegar. Entonces todo esto es gracias a que una persona o un grupo de personas de manera desinteresada muy seguramente o porque son gestores culturales y turísticos van disponibilizando todos estos recursos de manera online. ¿Ok? Entonces, claro, si subimos fotografías, si hacemos recorridos virtuales, si todo esto va estando allí, de alguna manera incentivamos a que las personas vean como un destino turístico la ciudad a la cual nosotros hacemos vida cotidiana, en la cual vamos a estar todo el tiempo. Entonces ya escuchamos a nuestros invitados, Francisco desde el punto de vista de un fotógrafo y Eduardo desde el punto de vista de un gestor turístico con respecto a un poco la actividad. Quiero que cortico me digan en 2 minutos más o menos por qué invitan a que las personas nos acompañen en esta actividad. ¿Cuál creen ustedes que es el valor que va a tener esta actividad para las personas que nos puedan acompañar? Les adelanto, va a ser el sábado 27 de mayo. Vamos a empezar en la redoma de Guaparo. Vamos a contar con un transporte climatizado porque, bueno, a veces el calor fastidia. Vamos a tener también hidratación. Y para poderse inscribir, pues tenemos obviamente un cupo limitado. Tiene que ser a través de las redes sociales del Centro Latinoamericano, que en Instagram lo pueden conseguir como Crisi Internet. CLIS, Cris Internet. En ese perfil de redes sociales van a conseguir un formulario que ustedes tienen que llenar. Hay un pago que hacer por todo el tema logístico y una vez que hagan ese pago y llenan el formulario aseguran su cupo porque son muy pocos cupos para el 27 de mayo esta actividad. Francisco, ¿por qué tú crees que las personas deberían ir? Y bueno, tu invitación. Bueno, yo pienso que deben ir, primero porque tienen que conocer el lugar en donde viven y segundo porque van a aprender mucho, no solo de la ciudad, sino también van a poder aprender sobre una habilidad nueva que es la fotografía, o nueva para quienes no sepan mucho, pero tal vez a quienes le interesen y ya sepan un poco puedan mejorar un poco esas habilidades y adquirir herramientas que yo les voy a compartir para que puedan tener mejores resultados en su fotografía. Gracias, Francisco. Eduardo, tus palabras. Mira, yo creo que vamos a vivir una tarde increíble, que se van a llevar no solamente fotos maravillosas, porque aquí ya tenemos un experto que se va a encargar de eso, sino que, bueno, desde mi humilde labor, pues voy a encargarme de contarles cosas interesantes, que aprendan algo nuevo, que se lleven una visión distinta de algunos lugares, que se vayan orgullosos y conectados con su identidad. Todo esto se trata de la identidad.
de quiénes somos como ciudadanos, como venezolanos, como habitantes de esta ciudad. Y en la medida en que la conozcamos y que nos integremos a su espacio a través de actividades como esta, esa identidad se va a hacer muchísimo más fuerte y eso nos va a ayudar a un montón de cosas. Pero en lo individual estoy seguro de que cada uno se va a llevar una gran satisfacción después de haber participado en una actividad como esta. Oye, qué importante eso que acabas de decir, la identidad. Nuestra identidad como ciudadanos y la identidad de nuestra ciudad en la que todos vivimos, en la que todos estamos, a veces más contentos, a veces menos contentos, pero que todos formamos parte de ella. Desde el Centro Latinoamericano de Investigaciones sobre Internet, nosotros vamos a trabajar en esta actividad con las personas de Wikiviaje, que no son más que una de las distintas presentaciones de la Wikipedia, y con Google Maps, ¿no? Esta aplicación que todos utilizamos seguramente para llegar a un sitio cuando no sabemos y nos mandan las coordenadas vía WhatsApp normalmente. Entonces vamos a subir todo este material que se va a crear este día, todo este acervo de fotografías, va a subir con las personas que nos acompañen a estas 2 páginas web para que desde todo el mundo sea accesible y podamos de alguna otra manera generar un contenido positivo, valioso para nosotros, como dijo Eduardo, en nuestra identidad, pero también para la ciudad. Digitaliza tu ciudad es la invitación para este sábado 27 de mayo. Ya saben, toda la información, inscripción y demás por las redes sociales de CRIS Internet, C-L-I-S, CRIS Internet. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Amigos, le agradecemos mucho por habernos acompañado. Muchas gracias a nuestros invitados, Eduardo y Francisco, por el tiempo. Gracias a ti, José Luis, por invitarnos. Gracias, muchas gracias. En los controles nos acompañó Carlos Márquez. Conducción, producción, José Luis Mendoza. Musicalización del capítulo de hoy, José Luis Mendoza. Y la dirección de Solaya Maravé. Les recuerdo que nos pueden escuchar en vivo todos los jueves a las 11 por la señal de Planeta Latino Radio Web, el punto fascinante de la radio. Y aquellos que no se puedan unir a nosotros en vivo a través de nuestro podcast, apaga y vuelve a encender en todas las plataformas de streaming. Las redes sociales de quienes nos acompañaron el día de hoy, Eduardo, ¿cómo te pueden conseguir en Instagram? @EduardoMonZN y también por Más Valencia, @más.valencia. Francisco. Me pueden conseguir en mi aspecto de la música como guitar.fran en Instagram y con mi trabajo audiovisual en La Cámara de Fran, con puntos intercalados. Sería la.cámara.de.fran. Cantadito y todo. Bueno, músico tenía que ser además de fotógrafo, ¿no? Planeta Radio la consiguen como Planeta Latino Radio Web en Instagram y nosotros como Apaga y Vuelve a Encender. ¿Ok? Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.